Muy buenas, señoras y señores, bienvenidos. Bueno, pues aquí lo tengo tras un pequeño paréntesis de descanso al amigo doctor Marcos Margarit. Le voy a dar las buenas tardes. Buenas tardes, Marcos. Muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues bien. Pues te voy a tutear y te voy a decir, mira, Marcos, te echaba más en falta que muchos pacientes tuyos, que yo me lo sé porque cuando me cuentan que cuando van a donde tú estabas, a tu consulta, y lees un poema que tú escribiste, dice, se me saltan las lágrimas. ¿Qué dice el poema, coño? Poema no, solo fue una carta, poema. Ya me hubiese gustado haber bueno. puesto un poema, pero ahora que lo dices, mira, habría sido también una buena idea. No, bueno, no me dio tiempo a despedirme de todo el mundo y dejé una pequeña carta, una nota allí en la entrada de la consulta. Pues bueno, agradeciendo el tiempo que he estado aquí en Totana trabajando y bueno, que menos. Pero esos pacientes que tú tuviste están reclamando tu vuelta, a ser posible. Oye... Sí, volveremos. Bueno, ¿amenazas con volver? Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, me requieren para otros menesteres, básicamente para la parte de educación médica y encargarme de los residentes en toda la zona de Lorca y en el noroeste y, bueno, es una cosa que también hay que hacer, ¿eh? Es importante. Pues mira, el tema de hoy es un tema que a lo mejor muy peliagudo, que si lo miramos así con una especie de titular, puede ser muy impactante. Porque yo el otro día leo un titular, jueves 11 de junio, Día Mundial del Cáncer de Próstata. Digo, coñí, personas mayores de 60 años, de 65, digo, Bartolo que está en la lista de espera. Y yo lo hablo así con amigos que se han operado, dice, sí, esto ya es... ¿Qué es el cáncer de próstata, doctor? Pues el cáncer de próstata es una enfermedad que se conoce desde hace mucho tiempo y que afecta básicamente a la próstata, que es una especie de glándula que hay en el aparato genital masculino. O sea, las mujeres no lo sufren, solo los varones, y que condiciona, que no se sabe muy bien por qué, pero en algunos varones, sobre todo a partir de los 50 años, algunas de las células de esa glándula que está ahí, pues empiezan a crecer de manera incontrolada y en algunos de esos casos llegan a salir de la próstata y a invadir el resto del organismo y a producir metástasis, sobre todo metástasis óseas, y en algunos casos puede producir la muerte. Sí. ¿Son causas de cáncer de próstata frecuentes o sobre todo en la población masculina? ¿Hay qué tanto por ciento se puede llegar a sufrir y sobre todo sobre qué edad comienzan a...? Pues mira, es que esto, vamos, la cuestión del cáncer de próstata tiene su problemática. Te he visto que ha venido con chuleta. Sí, hoy me he tenido porque esto tenía su cuestión. El cáncer de próstata es un cáncer bastante frecuente, o sea, no es de los raros. Aproximadamente para España, lo que me ha dado tiempo a mirar esta mañana, es que en el 2015 se diagnosticaron aproximadamente unos 30.000 casos, pero la tasa de mortandad por cáncer de próstata es muy bajita, ¿vale? Aproximadamente es un 1 por 1000, ¿vale? ¿Qué es lo que significa? Pues que es un cáncer que se produce en el organismo, pero no es un cáncer muy agresivo, o sea, la mayoría de las veces no son cánceres agresivos. De hecho, hay estudios que se han hecho de personas que se morían por cualquier otra cosa, se les tomaba una muestra de la próstata y en muchos de ellos se encontraban pequeños cánceres de próstata que no habían dado síntomas en ningún momento de su vida y que ellos pues, se habían muerto por otra cosa y eso estaba allí, lo cual significa que realmente como problema que amenace la salud de una persona que lo tiene no es tan importante
como otros tipos de cánceres que efectivamente, como el de pulmón o algunos cánceres un poco más raros, como pueden ser el de hueso o el de cabeza, que es que como lo tengas te mueres, o el de páncreas, ¿vale? Que efectivamente tienen, una vez que te lo han diagnosticado, el pronóstico, pues la verdad es que es muy malo, ¿vale? Pero en cambio el cáncer de próstata, pues no. No te decía, suele aparecer normalmente en personas entre 50, 70, 80, 90 años. Lo que pasa es que normalmente las personas muy mayores, por encima de 70 años, va tan despacio, tan despacio, tan despacio, que es que ni te enteras y te da tiempo a morirte de otra cosa y aquello está allí y ya está. Entonces, durante mucho tiempo, pues se ha estado siguiendo y se han estado haciendo recomendaciones sobre el estudio y el cribado y esto, pero ahora mismo pues hay dudas sobre ese asunto. Sobre lo otro que preguntabas, sobre qué cosas pueden condicionar que aparezcan más, pues hay muchos factores de riesgo, pero vamos, suelen ser los, como dicen las novelas de detectives, los sospechosos habituales. El tabaco se sabe que aumenta el riesgo de tener cáncer de próstata, el alcohol también, parece que las dietas muy ricas en grasas animales pues condicionan también que haya más riesgos de eso, la falta de ejercicio físico también, el sobrepeso parece que también lo condiciona y luego pues sí, durante mucho tiempo se ha asociado que sí tenía que ver también con tener o no tener relaciones sexuales y tal, pero eso no está tan claro que haya una correlación exacta con que se tenga más riesgo de tener cáncer de próstata. Sí, yo tengo que aclarar una cosa, que cuando te lo propuse por teléfono me dijiste, pero vamos a hacer o vamos a informar del cáncer de próstata, pero de una manera no alarmante, sino un poco didáctica, o un poco para que la gente sepa y se entere que es una enfermedad sí, que está ahí sí, sí, claro. y que cualquier persona, hombre sobre todo en su mayoría, puede tener síntomas, pero no siempre en plan destructivo. Vamos a ver, es que hay más síntomas de la próstata y no todo es cáncer. Vamos a ver, a los hombres, a partir de una edad, que suelen ser los 45 o 50 años, la próstata, la glándula esa que está ahí, empieza a crecer. O sea, y más de la mitad de los varones, si se les pregunta a partir de los 65 o 70 años, comentan que tienen síntomas de la próstata, ¿vale? Pero no es de cáncer de próstata, es que está más grande. Y eso pues produce una serie de síntomas, como es la dificultad para orinar, que a lo mejor a la hora de ir al baño, pues mira, es que tardo más, o el chorro sale más fino, o cuando he terminado y pasan 5 minutos vuelvo a decir, ostras, pero si es que vuelvo a tener ganas, o porque que son síntomas básicamente lo que indican es que no vacía, como eso aprieta la uretra, el caño de la orina que dicen aquí, lo hace que sea un poco más estrecho, pues cuesta más vaciar la vejiga, se queda un poco de orina adentro y da la sensación esa irritativa de decir, pues es que no he acabado. También se asocia, por ejemplo, a posibilidades de que haya impotencia, que sea más difícil. En algunos casos a eyaculación precoz, pero son síntomas que aparecen por eso, porque la próstata está aumentando de tamaño. Es verdad que algunas de esas personas que comentan esos síntomas, pues además pueden tener un cáncer. Y ahí está la dificultad de diferenciar una cosa de la otra. Oye, y el que por las noches se vaya más al baño, se tenga más necesidad de orinar, esto no quiere decir que tengamos cáncer de próstata o que tengamos azúcar. No, según lo hombre, que así. No, es que me lo has puesto difícil. No, yo no te estoy examinando, te estoy preguntando. No, porque... sí, es un síntoma muy común. No solo tiene que ver con la próstata. De hecho, existe una tendencia bastante habitual entre los médicos en varones a partir de cierta edad. Uy, es que me orino muchas veces por la noche, no sé cuál decir. Buah, eso o es azúcar o es la próstata. Y no siempre es así, ¿eh? Pero es verdad, ya nos pasa a los propios médicos. Solemos tener un pequeño sesgo a la hora de diagnosticar y nos vamos hacia eso cuando no es tan frecuente. Hay también muchas veces que se pueden tener esos síntomas bien porque la vejiga
no es capaz de retener tanta orina y empieza a dar sensación de urgencia misional más temprano, o hay otras alteraciones tanto de la uretra, esto, que pueden producir ese tipo de síntomas, ¿vale? Es verdad que si Junte dice, oye, pues mira, es verdad, lo que noto sobre todo es que tengo que orinar muchas veces por la noche, que cuando orino no tengo la sensación de haber vaciado en condiciones, que tengo la sensación de que no es normal la manera de orinar, o que me cuesta más tener relaciones sexuales porque ya no aguanto igual, pues probablemente, pues bueno, porque la próstata empieza a estar más grande y está empezando a dar la lata. Doctor, he leído que figura en el 5º lugar tras la enfermedad del corazón, tras el cáncer de pulmón, tras los derrames cerebrales y tras el efisema. ¿Esto es preocupante? Es que sí, vamos a ver, pues no sabía yo que era la 5ª causa. Pero puede ser, 5 horas. Pero puede ser. Pero el salto y la diferencia es bastante grande, ¿eh? La enfermedad cardiovascular, que normalmente es la primera causa de mortandad en España, es con diferencia la que más, y luego ya va el cáncer de pulmón, que en varones es lo más común, pero la muerte por cáncer de próstata está en el rango bajo de las patologías poco frecuentes, afortunadamente. Bueno, me voy a poner en el pellejo de un paciente tuyo. Voy a tu consulta y te digo, Marco o doctor, ¿puedo prevenir el cáncer de próstata? ¿Cómo? Vale, pues como prevención pura y dura, lo que hemos dicho antes. Intentar evitar el sobrepeso, el sedentarismo, o sea, la ausencia de ejercicio físico, evitar el alcohol, evitar el tabaco, el tener una dieta más o menos equilibrada, sana, con suficientes frutas y verduras, y básicamente eso es lo que realmente previene el cáncer de próstata. Y ahora viene la segunda prueba. Es, doctor, ¿me debería de hacer algunas pruebas para saber si en verdad tengo cáncer de próstata o no? Pues ahí está la dificultad. Pues depende a quién le pregunte. Bueno, no, vamos a ver. Pero como no es lo que yo diga, lo que se supone que tiene que ser es el conocimiento que tenemos con respecto a la enfermedad. Durante mucho tiempo sí que se recomendó, y todavía colea por ahí, es que a partir de los 50 había que hacerse una prueba para ver si se tenía cáncer de próstata o no. Esa recomendación, que se estuvo manteniendo durante mucho tiempo, sobre todo finales de los 90 y principios del 2000, hace ya 10 años más o menos que se tiene bastante en cuarentena, porque no está claro que eso sirva. Pero esto es el cribar a una persona que no tiene síntomas. Otra cosa es que venga, me pida cita y me diga, mira, es que llevo un par de semanas o llevo un par de meses en los que noto síntomas nuevos, es que tal, o al orinar he hecho sangre, o es que de repente mi próstata me daba problemas de vez en cuando, pero es que ahora lo noto mucho más, o tengo molestias o dolores de hueso poco específicos en la zona de la pelvis. Eso ya estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Aquí hay síntomas de algo, tenemos que buscarlo y hay que hacer una serie de exploraciones, y se hacen tactos rectales y se hacen ecografías, biopsias, analíticas y tal, porque lo que se está buscando es diagnosticar algo que está dando síntomas, ¿vale? Pero lo que se hacía antes, que era el cribado, o sea, la detección precoz del cáncer de próstata, pues hace ya varios años y durante varios años seguidos, en los que ha habido estudios con suficiente población, es una recomendación que se está dejando atrás. Básicamente, ahora mismo ya se aconseja que en las personas por debajo de 50 años no se deberían hacer recomendaciones de la famosa prueba que se llama PSA, el antígeno prostático específico. Y entre tampoco las recomendaciones, tanto las americanas como las europeas, como las españolas del PAPS, tampoco lo recomiendan a partir de los 70 años porque, aunque te puedan diagnosticar a través de la biopsia
del PSA te pueda salir alto y luego te hagan una biopsia, efectivamente tengas cáncer, cuando se interviene en esas personas no disminuye la mortandad. Esto suena muy grueso, pero lo que significa es que a esas personas, aunque les diagnostiques, le hagas todos los procedimientos, les pongas un tratamiento, le hagas un de esto, luego, tanto a los que se lo hace como a los que no interviene, al final se mueren igual, ¿vale? Y suelen tener las mismas consecuencias en cuanto a la enfermedad. Y luego, entre los que hay que están entre 55, 65, 50, 70, depende de las recomendaciones que dan en un sitio o en el otro, pues ahora mismo la recomendación es que de entrada, si no se tienen síntomas, ¿vale? Que esto es muy importante, sin síntomas, una persona sana por lo demás que no tiene ningún problema de ahí, la recomendación ahora mismo es no hacer esa prueba, a no ser que se comente con el paciente y se discutan todos los beneficios y riesgos que puede tener esa prueba. Otra cosa es, pues, personas que a lo mejor tienen antecedentes familiares de haber tenido cáncer de próstata o que tienen un riesgo muy alto, pues bueno, ahí hay que entrar mucho más en el detalle, saber si es una persona que tiene mucho más riesgo que el resto de la población o no, si ha habido síntomas, si no ha habido síntomas, y luego hablar, pues, del balance entre riesgos y beneficios que tiene empezar un proceso diagnóstico en alguien que hasta ese momento es sano, se entiende que es sano. Entonces ahí ya hay que entrar en un poco más en detalle, pero lo que ahora mismo se desaconseja, y eso claramente, es hacer lo que se hizo años atrás, decir, al que entraba por más de 50 años, analítica de la PSA que te lleva. Pues Marco, déjame que no vayamos a hacer analítica, vamos a hacer un descanso de apenas un minuto y algo, y regreso con el doctor Marcos Magarí. No se me vayan ustedes. Ya estamos aquí de nuevo con el doctor Marcos Magarí. Doctor, ¿cómo se puede tratar el cáncer de próstata y demás? Pues depende, vamos a ver, depende mucho del grado que tenga el cáncer. Ahora mismo, que es lo que hablábamos antes, como no se, en algunos diagnósticos muy precoces de cáncer, en los que se ve el cáncer que todavía está ahí solo y no ha salido de la próstata y está muy circunscrito, pues hay algunas recomendaciones que dicen que una posibilidad de tratamiento es no hacer nada. Vigilar y ver cómo va eso, ¿vale? Porque hay un porcentaje nada desdeñable, aproximadamente la mitad de esos cánceres, que se quedarán ahí, ni crecerán, ni irán para ningún sitio y no producen más alteraciones. Entonces, se considera que puede ser una posibilidad de tratamiento no hacer nada y esperar y ver lo que ocurre. Se hace un seguimiento y tal. Porque en esos casos pues puedes decir, bueno, pero si es que si está ahí, quitamos la próstata y muerto el perro se acabó la rabia. Sí, pero es que la intervención, pues algunas veces pues también tiene sus cosas. Entonces cuando a la gente le plantea, dice, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Te lo quitamos y evitamos una posible muerte de 1 de cada 1000 o 3 de cada 1000 que tengan metástasis, que es lo que consigues con la intervención, bien sea la operación o radioterapia, que si quieres luego lo hablamos, o de esos que a 250 que le quitamos la próstata, 250 de 1000 personas le quitamos la próstata, efectivamente salía ahí un poquillo de cáncer y tal y cual, pero a 200 los dejamos con impotencia o con incontinencia. Pues cuando se le dice a alguna gente, dice, hombre, si me lo pones así, pues prefiero esperar un poco, a ver si mientras tanto sigo tirando y luego ya vemos lo que hacemos. Entonces, en esos casos hay una posibilidad de esperar, a ver qué es lo que ocurre. Luego, pues hay otros que a lo mejor se ve que a lo mejor es un cáncer más agresivo, porque dentro de ese cáncer parece que hay muchos cánceres, no es lo mismo los de un tipo que los otros, no sabemos muy bien por qué unos empiezan a crecer muy rápido y dan metástasis y otros se quedan ahí silentes mucho tiempo, y en algunos casos pues efectivamente pues hay que tratarlo. Y el tratamiento, pues bueno, hay muchas posibilidades. Ahora mismo hay desde tratamientos en los que simplemente
como algunos de esos cánceres dependen mucho de las hormonas, dependen mucho de la testosterona, pues lo que se hace es que se dan tratamientos que quitan las hormonas y los retienen durante un tiempo. Y otras posibilidades de tratamiento, pues básicamente son la radioterapia, bien sea con radioterapia desde fuera o con un sistema que se llama braquiterapia, que es que te introducen dentro de la próstata, introducen unos metales radiactivos que destruyen la zona de tejido cancerígeno, o otras veces pues son operaciones en las cuales se retira la próstata entera o una parte de la próstata. Pues bueno, y eso hay muchos métodos, unos se hacen por endoscopia a través de la uretra y otras veces hay que hacerlo con operaciones abiertas. Entonces, Marco, ¿hay posibilidades de que el cáncer de próstata, si no se trata de una forma rápidamente, si recibe tratamiento rápidamente, puede causar algún problema? Y otra, porque es una cosa que yo no lo sé. Y tampoco quiero que me lo explique. ¿Se debe esperar y considerar en observación eso que se denomina vigilancia activa? ¿Eso qué es? Es lo que estábamos hablando antes. Básicamente, vamos a ver, de todas maneras, es un concepto complicado, ¿eh? No, incluso muchos médicos tenemos problemas para entenderlo, ¿eh? A ver si soy capaz de no liarlo más. Hay algunos cánceres que efectivamente cuando se estudian se ve que aquellos son agresivos, de manera previa no sabemos distinguir cuáles sí o cuáles no, pero hay algunos que efectivamente cuando se ponen tal empiezan a crecer y van muy rápido. Y esos parece que son los que se benefician de tratamientos más agresivos, ¿vale? Pero es que hay otros que no, que están allí y se quedan. Y la vigilancia activa, que no es vigilancia activa, es vigilar, que es lo que se ha hecho siempre, mirar a ver cómo van. Entonces, con letras mayúsculas, digo, ostras, ¿esto qué es? No, eso es esperar, una vez que se ha diagnosticado, sea por una biopsia o alguna cosa de esta, y se ha visto que está allí circunscrito y que no se ha ido a ningún sitio, pues lo que se hace es dejar que pase el tiempo y ver lo que hace. Porque hay un porcentaje de eso muy pequeñito, que es que tampoco vamos a decir que sean tal, no, que son muy pocos, que efectivamente empiezan a crecer, pero hay un porcentaje bastante importante de esos cánceres que se quedarán ahí y que no darán más la lata. Y que en esos casos, como el intervenir puede producir más daño que la enfermedad en sí, pues la opción, y parece en bastantes casos bastante sensata, es esperar y ver lo que ocurre. Oye, y las posibilidades de tener otros problemas con el cáncer de próstata, de que se derive en otras patologías, ¿cómo va esto? Y sobre todo también el tratamiento, porque el tratamiento es largo, costoso, doloroso, llevadero. ¿Cómo es? Sobre todo, ¿y quién recibe radioterapia? Pues depende, vamos a ver. El tratamiento es molesto. Depende, también depende mucho del tratamiento. Por ejemplo, en los casos en los que se decide simplemente dar un inhibidor de las hormonas masculinas, de la testosterona, pues lo que produce es una especie de menopausia masculina. Y entonces pues eso genera impotencia, hay gente que se queja de que suele tener bastante sensación de malestar, o pueden producir también osteoporosis y eso. Esos serían los casos en los que se utiliza un tratamiento hormonal para inhibir. En los casos en los que se hacen procedimientos, se hacen radioterapia, pues la mayoría de los pacientes al final de lo que se suelen quejar básicamente es de que produce incontinencia, ¿vale? Porque al final la próstata pues hace, como está alrededor ahí de la uretra, pues hace una especie de seguro para que no se escape la orina con tanta facilidad. Si lo quitas, pues cuesta. Normalmente haciendo fisioterapia y ejercicios para recuperarlo y tal, la mayoría de la gente al cabo de 1 o 2 años
puede volver a recuperar la continencia y que no se le escape con tanta facilidad, pero normalmente se pasan bastantes meses bastante incómodos. Y luego, pues que también, pues efectivamente, da impotencia. En varones todavía que mantienen la capacidad de esto, pues a lo mejor eso no les hace mucha gracia el no poder funcionar. Marcos, y cuando uno, bueno, pues ha hecho todos los tratamientos, ¿no? Y la han operado, pues vamos a imaginar que, Sí, sí. que la han operado. Y después del tratamiento, ¿qué? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es aconsejable hacer? ¿Y qué no pueden hacer? Vamos a ver, normalmente después del tratamiento suelen, como en todos los cánceres, ¿vale? Aunque parezca que ha funcionado y tal, se requieren muchos años de seguimiento, porque, bueno, no siempre los tratamientos son totalmente efectivos y puede que alguna célula cancerosa se haya escapado por ahí y aparezca en metástasis. Por lo tanto, pues necesitan una serie de seguimientos y de tratamientos a lo largo del tiempo. Normalmente, en los casos que se cree que son, o que en las pruebas que se han hecho se ha visto que son cánceres que dependen mucho de las hormonas, normalmente se suele recomendar como tratamiento el dar un tratamiento antihormonal, ¿vale? Y que se mantiene durante unos años y que como también tiene sus efectos secundarios, pues necesitan seguimientos por otros lados y otras cosas. ¿Qué hacer? Pues básicamente lo mismo que habría que haber hecho antes de que uno se lo diagnosticaran. Al final, aunque ya hayas tenido el cáncer, exactamente, hay que intentar, pues bueno, si había alguna cuestión que podía perjudicar, pues intentar cambiarla, si se puede. Dice que después de hacer todo esto, me has dicho que puede quedar ahí algún tipo que puede retomar otra vez el cáncer de próstata. Esto sería ya más, para tenerlo en cuenta, habría que analizar más las causas de por qué he vuelto otra vez a padecer esto. Bueno, más las causas es complicado. Al final el cáncer tiene algo de azar, ¿vale? O sea, no es solo por culpa de las cosas que hagamos o dejemos de hacer. Algunas veces te toca y te ha tocado y no puedes hacer nada, o a lo mejor hay algún factor genético que desconocemos y que está ahí. Pero es verdad que la presencia de metástasis en el cáncer de próstata, o sea, que alguna célula se haya escapado y haya empezado a invadir otros órganos, pues suele ser un factor de mal pronóstico y indicar que, bueno, que la cosa pues a lo mejor no llega a ser curativa y suele tener, al medio plazo, suele tener mal pronóstico. De todas maneras, siendo una enfermedad que normalmente la supervivencia a un año, que es como se mide en estas cosas, pues suele ser el 95%, o sea, el 95% de las personas que le diagnostican un cáncer al año siguen vivas y vivitas y coleando. Y el pronóstico a 5 años, que eso ya es un periodo un poco más importante, suele ser del 85, cuando estamos hablando de otros cánceres, como por ejemplo el de pulmón, que normalmente la supervivencia a 5 años pues, es menor del 50%. Entonces, siendo una enfermedad grave, no es de las peores. Oye, ¿cuántos tipos de cánceres de próstata existe? ¿Uno solo? Pues vamos a ver, depende de cómo los clasifique. Seguramente hay muchos. Yo no soy médico. Seguramente hay muchos y como pasa en todas las cuestiones estas del cáncer, biológicamente hay muchos tal. Pero bueno, desde el punto de vista clínico, o sea, del comportamiento del cáncer, básicamente se suele dividir en dos de estos, los de alto riesgo y los de bajo riesgo. Los de bajo riesgo son aquellos que se diagnostican y que parece que crecen muy lentamente y muchos de ellos no llegan a producir metástasis ni te mueres con el cáncer, pero no del cáncer, básicamente, así explicado un poquito tal. Y luego hay otros que son de alto riesgo, que son los que efectivamente crecen más rápido, tienden a invadir el resto del organismo, a producir metástasis y que son los que lamentablemente pues al final la gente se muere de ellos. Cuando es un cáncer, estoy viendo que rápido y demás,
y dice, bueno, hay que intervenir. Hay que intervenir con cirugía, de lo que siempre hemos visto o ahora ha avanzado, y es doloroso, es costoso. Pues sobre eso hay mucha discusión. Ah, bueno, porque no hay... Yo no voy a discutir con el No, doctor. no, bueno, me dice refiero, amén, yo digo no, vamos, no, a lo mejor le preguntas a un neurólogo y te da otra versión, pero parece que realmente no hay una gran diferencia entre el abordaje por radioterapia y el abordaje por cirugía. O sea, más o menos tienen un porcentaje de éxito parecido, con lo cual, pues bueno, lo que habla es que el destruir el foco, eso, pues parece que sí, que tiene lo que mejora el pronóstico y no importa tanto la manera en la que se haga. Me has dicho que hay cáncer que se puede dar radioterapia. ¿Y el cáncer de próstata, dar quimioterapia? No. Vamos a ver, también depende un poco de cómo se entienda quimioterapia. Por ejemplo, lo que he dicho antes del tratamiento que se da antihormonal, al final es un tipo de quimioterapia, pero no es la quimioterapia como se da en otros tipos de cánceres, evidentemente. Quimioterapia que entendemos los pues, menos entendidos. No, porque como es un tumor que se reproduce de una manera muy lenta, los tratamientos quimioterápicos, como por ejemplo los que se dan en la leucemia y en ese tipo de cánceres, pues no son efectivos. Entonces, las opciones de tratamiento básicamente son esas, o la cirugía, o sea, la extirpación, o bien la radioterapia, que al final pues no deja de ser una manera de extirpación, pero con radioactividad. Y una vez que sepamos todo esto, o que no lo sepamos, que tengamos dudas, lo que dicen los doctores, venir y consultar con nosotros. Sí, eso en principio, pero es lo que hemos hablado antes. Básicamente, si efectivamente se tienen síntomas y se sospecha, lo razonable es pedir cita con su médico, comentárselo y él le dirá cuál es la mejor estrategia para eso. Oye, ¿y por qué el día 11 de junio, el Día Mundial del Cáncer de Próstata? Pues la verdad es que yo no lo sé. Bueno, ya somos dos. Digo, yo se lo voy a preguntar. Pero bueno, normalmente sí, pero ese tipo de cosas suelen ser porque la Organización Mundial de la Salud, para las campañas de prevención y de detección precoz, pues suele fijar días, pero la razón justa de que sea el 11 de junio, la verdad es que no lo sé. Pues te voy a preguntar otra cosa, por si lo supiera, porque yo tampoco lo sé, pero yo me lo he preguntado. Y como no he encontrado respuesta, se lo pregunto al médico. Marcos, ¿influye la zona? El que haya más sol, el que haya más calor, el que haya más verano, más primavera, en todo esto. Hay una distribución locorregional sobre el asunto, o sea, pero todavía no está muy claro si eso se debe a factores ambientales o a otro tipo de factores. Por ejemplo, se sabe que en Oriente, en la zona de China, Japón y tal, es bastante menos frecuente el cáncer de próstata que entre la población mediterránea. Pero también se sabe que en la población de origen africano y en los que son descendientes de africanos, sobre todo en la zona de Jamaica y eso, la frecuencia del cáncer de próstata es mayor. Y la verdad es que no está muy claro a qué viene tan, si tiene que ver con una cuestión hormonal o es con hábitos, o no se sabe muy bien por qué es. Yo no lo sé, si los asiáticos y todo esto tienen menos y que los mediterráneos. Ostras, si tenemos una dieta mediterránea. Hay otros factores. Seguramente, vamos, pero de todas maneras, nosotros tenemos menos que en otros países de Europa. O sea, pasa es que estas cosas pues van por un cierto grado y es verdad que en las dietas que son más ricas en vegetales y en aceites que no son de origen animal, como es nuestra dieta mediterránea, pues parece que protege de estas cosas frente a lo mejor otras dietas que son mucho más ricas en alimentos de origen animal y que parece tal, pero evidentemente seguramente hay muchos otros factores también genéticos, hormonales o de costumbres que también tienen que ver. Marco, por último, algo que se te quede apuntado y que te gustaría decir.
No, básicamente yo creo que hemos tocado casi todos los palos y sobre todo yo creo que una cosa importante es eso, que es muy importante la prevención, realmente empieza antes, con unos buenos hábitos de vida que sean saludables, que no solo sirven para esto, sino que sirven para muchas otras enfermedades y que la detección precoz pues no está tan claro que sea beneficiosa y de todas maneras si tienen duda lo que deben hacer es hablar con su médico o su médica sobre el tema y discutir cuáles son las ventajas y los inconvenientes de hacer una detección precoz. Marcos, las ventajas que tengo es poder contar con amigos como tú, ya que estáis más tranquilos después de la tempestad, que algún día hablaremos también de esto, pero Sí. hoy me ha tocado el cáncer de próstata, Sí. porque mañana, día 11 de junio, es el Día Mundial del Cáncer de Próstata. Te agradezco que hayas estado aquí, oye, y no sé, que haya sido feliz el reencuentro, ¿no? Sí, sí, muchísimo, desde luego. Se echaba de menos, yo también. Sí, y yo también te echaba de menos. Marcos, gracias. De nada. Bueno, ya lo ha dicho el doctor, que es una enfermedad, no es muy mortífera, que no es muy mortal, pero hay que tener en cuenta, a pesar de que el alto porcentaje de personas que se sana, al pequeñito que no se curan tanto. Pero sobre todo, una cosa que la has hecho bien clara: prevenir vale más que curar. Que con Dios.